estábamos mencionando, que ahí está el material que ustedes tienen, estábamos mencionando de que el mercado de capitales es fundamental para el crecimiento económico de un país, ¿no? Estábamos hablando de que si la Bolsa Boliviana de Valores aquí despegara, y tendríamos varios instrumentos de largo plazo, que es lo que conforma el mercado de capitales, ¿ya? Tendrían tanto los inversores como las empresas opciones de financiamiento y opciones de inversión. Así que, bueno, como bien lo dice este autor, Westerfield y Jeff del año 2008, diciendo el acceso a los mercados de capitales justamente facilita asignar de manera más eficiente los recursos, genera innovación, genera crecimiento, genera creación de empleo. No nos olvidemos que si una empresa se financia a través del mercado de capitales, es para, por lo general, crecer, para inyectar a mayor capital en la industria, y todo esto lleva consigo un mayor crecimiento, una mayor producción, ¿no? Y bueno, pues esto genera, por supuesto, empleo, ¿no? Que es lo más importante también, un aspecto muy importante que todo gobierno dentro de la política monetaria se propone, la creación de empleo. Entonces, en este sentido, podría ayudar el desarrollar el mercado financiero como es el mercado de capitales en un país obviamente no subdesarrollado, ayudaría bastante, ¿no? Entonces, estábamos mencionando aquí como tenemos de primero el crecimiento empresarial. Las empresas utilizan justamente los mercados de capitales para obtener financiamiento, ¿no? Financiamiento bancario, financiamiento, perdón, a menor costo que el financiamiento bancario, ¿no? Dijimos que puede ser inclusive un costo más barato que lo que la empresa conseguiría en el sistema financiero. Y de hecho, también hay que aclarar que cuando se trata de grandes volúmenes de dinero, el sistema financiero puede ser insuficiente para poder financiar a una sola empresa. Luego tenemos el desarrollo económico que también habíamos mencionado ya a través de este financiamiento. Los inversores, que son los que invierten o dan financiamiento a estas empresas, están inyectando capital, y obviamente este dinero va a ir a inyectarse dentro de la economía, va a inyectarse ya sea para infraestructura, para todo tipo de proyectos, ¿no? Generando a su vez la creación de empleo, generando a su vez un aumento del bienestar económico, generando la demanda de productos, la oferta de productos, ¿no? Entonces, cuando hablamos del crecimiento, de la importancia de un mercado de capitales, pues acarrea todos estos aspectos importantes que tienen que ver con el crecimiento económico en un país. Por eso es tan importante desarrollar un mercado de capitales en el país, ¿no? Sobre todo aquí en Bolivia. Luego vamos a pasar a hablar del proceso de emisión de acciones y bonos, ¿ya? Esto complementa a cómo se realiza este proceso. Obviamente lo vamos a explicar para el proceso de emisión de acciones y de bonos, que participa tanto en el mercado de capitales también, ¿ya? Y bueno, en este proceso, de hecho, aquí es donde yo mencionaba que tenemos un trabajo de investigación que lo he publicado en el grupo para que ustedes el día lunes podamos comentar algunos ejemplos de cómo dichas empresas han emitido bonos o acciones, ¿no? Cualquiera de ellos, en los últimos 3 años, y en qué los ha ayudado esta actividad, este proceso, bueno, cómo se ha realizado y para qué ha servido este financiamiento que las empresas han conseguido, ya sea a través de la emisión de acciones, ¿no? O a través de la emisión de bonos, ¿no? Este proceso de emisión ya sea de acciones como de bonos, ¿ya? Perdón, estamos aquí. Es un mecanismo, ¿no es cierto?, para que las empresas puedan, y el gobierno también, ¿no? Porque no nos olvidemos acá que también el gobierno
los gobiernos son los que van a emitir obviamente bonos gubernamentales, obtengan obviamente el capital a través de la colocación de bonos o acciones, ¿no?, en el mercado de capital. Entonces este proceso tiene un proceso, si bien es un proceso operativo, ¿ya? Donde se tienen que cumplir ciertos requisitos y pasos para asegurar una correcta colocación en el mercado de valores, ¿no? Empecemos con el proceso de emisión de acciones. Si ustedes han leído este material, estas láminas al menos del proceso de emisión, he colocado ambos procesos, el de emisión de acciones y el proceso de emisión de bonos, que es muy similar, solo que una pequeña diferencia existe entre uno y otro, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la emisión de acciones, cuando la empresa emite acciones, ¿no? La gran diferencia con el proceso de emisión de bonos es que la empresa no está incurriendo en deuda, ¿no es cierto? No se está endeudando, lo que está haciendo es incrementando su volumen de patrimonio a través de la emisión de acciones. Entonces, según este autor muy conocido, Richard Bentley, que tiene el libro de finanzas, ¿no es cierto? Este proceso de emisión de acciones seguiría los siguientes pasos. Primeramente, por ejemplo, la decisión de emitir, es decir, que la empresa tome la decisión si va a emitir acciones. En este caso, las empresas tienen dos tipos de acciones que pueden emitir, que podemos diferenciarlas. Tenemos las acciones comunes y las que son denominadas acciones preferentes, ¿ya? Las acciones comunes, aquí he colocado una pequeña descripción de la diferencia entre las acciones comunes y qué son acciones preferentes. Por ejemplo, las acciones comunes otorgan un derecho al accionista de voto y adicionalmente el derecho también a recibir dividendos a fin de año según las utilidades que genere la empresa. Mientras que las acciones preferentes ya tienen prioridad, ¿no? O sea, están por encima, si quieren, de los accionistas comunes, ¿ya? Tienen prioridad en el pago de los dividendos. Si bien también tienen derecho a voto las acciones preferentes, ¿ya? En una repartición de dividendos, obviamente los accionistas preferentes o los que tienen acciones preferentes serán los primeros en recibir el pago de los dividendos, ¿no? O serán los prioritarios en el pago de dividendos, ¿no? Entonces, a eso se le llama acciones preferentes. Entonces, hay una diferencia entre estos dos tipos de acciones. Ambas, por supuesto, ofrecen el derecho a voto, el derecho a participación por parte de los dueños de las acciones, ¿ya? Sin embargo, la diferencia es justamente la prioridad en el tema de los pagos de dividendos o distribución de dividendos a fin de año. O en el caso de una liquidación, por ejemplo, de una empresa, ¿ya? Los accionistas preferentes serían los primeros en recibir la devolución o el pago, llámese así, de sus acciones, ¿no? Es decir, del pago o retribución del valor de su capital en acciones, ¿ya? Serían los primeros en recibir y después se pasa recién a los accionistas comunes, ¿ya? Para que puedan, obviamente, recuperar su capital, por ejemplo, en caso de una liquidación de empresa, de un quiebre, de una intervención, etcétera. Entonces, ese viene a ser el paso número uno, que la empresa defina cuál es el tipo de acciones que le conviene, ¿no? O que mejor se ajusta para la emisión. Luego, el paso número dos será la selección de un intermediario financiero. Toda empresa, ya sea pública o privada, va a elegir, va a seleccionar un tipo de entidad financiera que va a actuar como intermediario financiero en el mercado de valores para el proyecto de emisión de bonos o acciones. En muchos países, por supuesto, hablamos de la banca de inversión o de un banco de inversión, ¿no? Que va a actuar, se le dice underwriter, que significa es una entidad que va a ser de suscriptor, es decir, que va a colaborar en el proyecto, en todo el proyecto de la emisión de las acciones como de la emisión de los bonos, es decir, que se va a encargar de todo el proceso operativo y financiero dentro del mercado de valores.
Este banco, ¿qué es lo que hace? Va a facilitar la emisión, es decir, va a trabajar en el proyecto de la emisión. También, una vez aprobado todo el proyecto, va a proceder a la venta o a la publicación o venta de acciones en el mercado, en este caso, ¿ya? Y bueno, finalmente el banco de inversión es el que realizará el proceso ya sea de subasta o de la colocación directa de estas acciones. Entonces, aquí hay un intermediario financiero que entra, obviamente contratado por la empresa, ofreciendo los servicios a la empresa o al gobierno en este caso. Entonces, entra como intermediario, ¿no? Luego tenemos el registro ya de registro de aprobación regulatoria, ya. Resulta de que una empresa o un gobierno para poder emitir acciones primero debe elaborar obviamente un proyecto, un prospecto, ya, el cual sea factible, ¿no? Financieramente, y ese prospecto debe ser presentado al órgano regulador de ese país. Por ejemplo, en este caso, dando un ejemplo en Bolivia, sería que, por ejemplo, cuando un banco quiere emitir bonos subordinados, este banco, efectivamente aquí en Bolivia, como no tenemos el denominado banco de inversión, usamos o se usa una agencia de bolsa, que es el intermediario financiero que va a llegar a colocar las acciones o los bonos subordinados que desee colocar una empresa privada, un banco o el gobierno, ¿no? O un municipio. Entonces, en este caso contrata una agencia de bolsa y la agencia de bolsa es la que prepara todo el proyecto de emisión de acciones o de emisión de bonos, ¿ya? Y es la que se encarga de conjuntamente con la empresa solicitar la autorización una vez elaborado el proyecto, solicitará la autorización a la ASFI, en este caso en Bolivia, para que la ASFI apruebe la emisión de acciones, ¿no? O la emisión de bonos. Entonces, evidentemente este proyecto va a describir, ¿no?, la situación financiera de la empresa, es decir, presentando probablemente los últimos 3 años de sus estados financieros, va a describir obviamente el volumen de la emisión, los riesgos, obviamente, que representa esta emisión para la empresa, para el mercado, etcétera, para los inversionistas y obviamente un flujo de uso de fondos donde se demuestra la capacidad que va a tener la empresa en poder manejar este proyecto. En el caso de un bono, obviamente de poder pagar de manera periódica las retribuciones o los rendimientos de dichos bonos, ¿no? Entonces, a eso se refiere con ese paso número 3, el registro y la aprobación regulatoria. Luego, en el paso número 4, tenemos la definición del precio de la emisión, ¿no? Si se trata de acciones, aquí el precio a definirse de las acciones será importantísimo porque es el precio al que se van a ofertar públicamente las acciones, y esta etapa de la definición del precio de emisión es una etapa bastante crítica porque aquí, gracias al precio que defina entre el banco de inversión y la empresa, ¿no es cierto?, la empresa privada o gobierno, ¿no? Va a depender mucho de la demanda o del éxito de la emisión que pueda tener que pueda tener este proyecto de emisión. Entonces, por lo tanto, es adecuado definir un precio de emisión factible y atractivo para los inversionistas o futuros inversionistas. ¿De dónde sale este precio de emisión? Justamente está basado en la valoración de la empresa actual, ¿no? Es decir, con los últimos estados financieros, ¿ya? O al menos con los últimos estados de los últimos años, se hace una valoración de la empresa y se define el precio de acción que puede tener esa empresa en el mercado de valores, ¿no? Y bueno, tenemos también, luego que ya se definió el precio de emisión de los títulos que se van a emitir, tenemos el proceso de ofertar públicamente en el mercado de valores. Entonces, para eso está, en este caso en Bolivia, por ejemplo, la agencia de bolsa, que tiene el acceso al sistema del mercado de valores donde se puede hacer pública la emisión o donde una vez aprobado el proyecto por ASFI, una vez que se tiene la autorización, se procede a la oferta pública, ¿no?, en el mercado de valores de las acciones de esta empresa, ¿no? Entonces, y obviamente es la agencia de bolsa la que va manejando la venta o comercialización de este grupo de acciones. Entonces,
Con la oferta pública, obviamente se finaliza o se vende la cantidad proyectada por la empresa y evidentemente pues ahí hay unos pasos operativos donde la empresa tendrá la nueva lista de accionistas o del paquete vendido en ese periodo, ¿no? Entonces que van a llegar a formar parte de su volumen de patrimonio por el monto emitido, ¿no? Obviamente este capital está cedido por los inversionistas que compran las acciones, ¿no? Y se vuelven obviamente accionistas de la empresa que esté emitiendo, ¿no? Hablemos del proceso de emisión de bonos, que es muy parecido, iniciando con la determinación de las condiciones. ¿Qué significa esto? Lo mismo, la empresa privada o pública o el gobierno decide el volumen que va a emitir o las condiciones de la emisión, es decir, qué tipo de bono va a emitir, el monto, en este caso, a diferencia de las acciones, en esta determinación de condiciones, o si hablamos de un bono, en el bono, perdón, tiene que definirse una tasa de interés. En otras palabras, lo que nosotros llamamos el cupón, ¿no? El cupón que va a venir definido desde el momento de la venta del bono. Obviamente va a tener su fecha de finalización, estos bonos, la fecha de vencimiento y obviamente las características de este bono, si es de tipo de renta fija o si será una renta variable. Luego tenemos como paso número 2, teníamos la selección de un underwriter o lo que se llamamos de un intermediario financiero. Aquí también en el proceso de emisión de bonos también se utiliza un underwriter, es decir, un banco de inversión, ¿ya? O un intermediario financiero para que sea el encargado de hacer todo el proyecto de emisión de bonos, ¿ya? Y es el encargado asimismo de la colocación de los bonos a los inversores en el mercado de valores. En otra palabra, la empresa contrata el servicio completo de armar todo el proyecto, por supuesto, en base a toda la información de la empresa y comercializarlo, por así decirlo, en el mercado de valores. Entonces, a eso se refiere con seleccionar el intermediario financiero o underwriter que va a ser el encargado de la colocación. Luego, el paso número 3, que hay una diferencia aquí dentro del proceso de emisión de acciones, es justamente la contratación de un calificador de riesgo de crédito. Y aquí es donde entran las empresas calificadoras de riesgo que nosotros las hemos llevado en las anteriores unidades, ¿ya? Resulta que para la emisión de los bonos nosotros tenemos que contratar a una empresa dentro de este proyecto que nos haga la valoración de la emisión de estos bonos, es decir, que le asigne una calificación crediticia a estos bonos, ya en base a los estados financieros de la empresa, ¿no? En base a la situación financiera de la empresa, ¿no? Entonces, para eso la empresa o el gobierno debe contratar a Moody's o Fitch Rating, ¿no es cierto?, que conocemos estas dos calificadoras internacionales, para que ellas puedan evaluar la emisión, el volumen y sacar o calcular una calificación para este tipo de instrumento que va a ser que estos bonos cuando se publiquen justamente van a lanzar van a tener registrada esta calificación crediticia. Esta calificación crediticia es muy importante porque el inversor cuando adquiere un bono tiene como referencia la calificación asociada a esta emisión, ¿no? Esta calificación tiene muchísima influencia en la tasa de interés prácticamente que va a tener que ofrecer la empresa a los inversores, porque sabemos bien o habíamos hablado en una unidad anterior de que efectivamente a mayor riesgo, pues mayor tasa de rendimiento. Entonces, esto sucede mucho con los bonos, pues a una baja calificación de riesgo de crédito, en este caso de los bonos. O sea, ¿qué significa? Que si la empresa tiene un bajo riesgo es decir, una baja probabilidad de impago de los rendimientos de los bonos, ¿ya? Entonces, efectivamente, la tasa de rendimiento va a ser baja, no va a ser tan atractiva. Pero si la calificación de riesgo de estos bonos que se van a emitir es una calificación de riesgo un poco más riesgosa, por lo tanto, la tasa de rendimiento o el cupón que va a tener el bono justamente va a ser un poco más alta, ¿no? Va a ser atractiva justamente por el riesgo que está asumiendo el inversor
al comprar esos bonos, ¿no? Entonces, por eso dice, esto influye en la tasa de interés que se debe ofrecer a los inversores, ¿no? La calificación crediticia que van a tener los bonos. Luego, el paso número 4, efectivamente, el riesgo y la aprobación por parte del órgano regulador. También los bonos, el proceso de emisión de bonos debe ser aprobado, debe registrarse en las autoridades regulatorias y bueno, luego de esa aprobación recién se va a poder comercializar o poner de manera pública estos bonos. Y finalmente, el último paso que viene a ser la colocación o venta de estos bonos. Como dije antes, no es la empresa la que coloca los bonos, sino es el intermediario financiero, el underwriter, que va a ser el que va a publicar los bonos en el mercado de valores, ¿no? O en este caso en el mercado primario, porque si son bonos nuevos, estamos hablando de un mercado primario, donde los inversores son los que van a comprar estos bonos, ¿no? La colocación obviamente puede ser pública, es decir, para todo público, como también puede ser de una manera privada, o sea, de una manera dirigida, de manera de que los inversores que participen en el mercado de valores o los inversores que están registrados para participar puedan adquirir o puedan comprar el volumen de bonos, obviamente, de esta empresa, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que también puede ser una emisión dirigida ya a ciertos inversionistas, con los cuales ya se ha negociado, obviamente, la colocación y, obviamente, la posibilidad de compra por parte de estos inversionistas, ¿no? De hecho, muchas agencias pues llegan a operar también de esa forma, invitando a inversionistas a que puedan adquirir los bonos para tener de una manera un poco más segura un buen grado de comercialización o venta de estos bonos. Entonces, de esa forma tenemos una idea de lo que significa el proceso operativo, llamémoslo, de emisión de acciones y bonos, ¿no? Dentro, obviamente, del mercado de capitales, también he colocado un poquito de lo que se observa o se analiza como son los índices bursátiles, ¿ya? Los índices bursátiles que nosotros vemos dentro del mercado de valores o dentro de los mercados de capitales, ¿no? Pues no es otra cosa que ciertos indicadores, que los indicadores nos están mostrando el desempeño que caracteriza a un grupo de empresas o a un grupo de activos financieros, ¿ya? En un mercado específico, ¿no? Por ejemplo, nos sirven como una medida estadística, ¿no? Que va mostrando cómo se va moviendo el mercado y cómo se va moviendo, puede ser un segmento. Si el índice bursátil está relacionado a un segmento específico, nos está describiendo cómo se está comportando ese segmento, ¿no? Aquí he colocado una clasificación general de los tipos de índices bursátiles. Existen tipos de índices bursátiles según el criterio de selección de las acciones, ¿no? Que lo componen, es decir, del tipo de empresa que lo compone. Y también tenemos de acuerdo a su metodología de cálculo. Tenemos, por ejemplo, índices que están ponderados por el precio, ya como por ejemplo tenemos el famoso Dow Jones Industrial Average, ¿no? Por sus siglas en inglés, donde este índice va sumando en realidad el valor, es decir, el precio actual de las acciones que están incluidas en ese grupo de índice, o sea, en ese índice bursátil hay un grupo de empresas incluidas y obviamente va tomando los precios de las acciones de este grupo, ¿no? Y lo divide obviamente entre una cantidad, un divisor ajustado o promedio de estas empresas. En este tipo de índice, que es un índice que valora precio de acciones, ¿ya? Obviamente las empresas que tienen un precio de acción mucho más alto van a tener una influencia mucho mayor en este índice, ¿no es cierto? Porque obviamente su precio viene a ser precios más altos. Entonces, por ende, si sacáramos la participación respecto al precio de cada acción, obviamente los que tienen precios más altos tendrían una mayor participación, ¿no? Luego tenemos índices que están ponderando la capitalización bursátil, es decir, el volumen de
acciones colocadas por cada empresa, como por ejemplo el S&P 500, el Nasdaq Composite, son ejemplos de índices bursátiles que están ponderados según el grado de capitalización, es decir, según el volumen de capitalización, lo que significa que las empresas que tienen obviamente mayor valor de mercado, es decir, que tienen mayor volumen de capital puesto en el mercado de valores, obviamente tendrán más peso en estos tipos de índices, ¿no? Este método se dice que es un método más real, más representativo, porque obviamente el peso de la evaluación de cada empresa pesa mucho en este tipo de índices, ¿no? Entonces, un autor que es Eugene Fama, que ya lo hemos escuchado en otros conceptos, dice de que estos índices reflejan mejor la realidad del mercado. Y por último, algunos índices sectoriales, ¿no? Como por ejemplo el FTSE Benchmark, que es un índice que se maneja dentro del sector de empresas tecnológicas en el Reino Unido. Y también tenemos el S&P 500 Energy Index, si queremos irnos exclusivamente solo al sector energético. Tenemos este índice que está valorando las 500 empresas de este sector, las 500 empresas agrupadas en este tipo de sector, ¿no? Luego pasamos a comentar un poquito de los mercados internacionales y la globalización financiera, ¿ya? O si se nos corta, obviamente nos volvemos a conectar, por favor, con el mismo enlace, ¿ya? Bueno, aquí tenemos una pequeña descripción de lo que ha provocado la globalización financiera, ya hablando ya de los mercados internacionales, ¿no? No nos olvidemos que la globalización financiera o viene afectando, mejor dicho, desde 1997, que prácticamente genera una apertura de los mercados financieros nacionales hacia un mercado internacional mundial, ¿no? Este proceso es lo que hace la incorporación de capitales en diferentes países del mundo, ¿no? Y obviamente hace que la economía crezca, ¿no? Permite la entrada de capital extranjero en ciertos países, ¿no? Entonces, la globalización financiera ha permitido la apertura, obviamente, de economías nacionales a participar en mercados internacionales, ¿no? Entonces, todo esto ha sido gracias a la globalización financiera que se viene dando, ¿no? Entonces, ¿qué implica esta globalización dentro de los mercados financieros? Obviamente que varios mercados que solo eran mercados financieros nacionales, es decir, solo participaban en un solo país, puedan saltar a participar en mercados internacionales, ¿no? Lo que incluye también la liberalización de estos mercados, el alza de las barreras de apertura en estos mercados, ¿no? Y alguna eliminación de restricciones para la inversión extranjera. Es decir, cuando la inversión extranjera llega a un país, obviamente se han eliminado algunas barreras para que el mercado financiero pueda internacionalizarse. Entonces, aquí tenemos varios factores que mencionan autores, desde la desregulación de los mercados financieros, que esto ha permitido la globalización. Desregulación no significa que se ha aminorado la regulación de los sistemas financieros, sino que más bien han eliminado algunas barreras para el ingreso de capital extranjero. De hecho, muchos países, como por ejemplo Panamá, prácticamente dan mucha facilidad para que inversión extranjera llegue al país, ¿no? Y han reducido muchas restricciones para que sea fácil y sencillo que la inversión extranjera de otros países llegue al país, ¿no? Obviamente esto da como resultado una economía bastante dolarizada, pero también bastante estable, ¿no? Otro aspecto que ha promulgado la globalización financiera, pues son los avances tecnológicos. Gracias a la revolución tecnológica, no solo de la tecnología, en el rubro de las telecomunicaciones, sistemas informáticos, bueno, pues ha permitido una especie de creación de plataformas electrónicas, digitales, y gracias a todo eso, pues ahora hablamos ya de mercados financieros en calidad de plataformas, ¿no? Es decir, que se conectan otros mercados financieros nacionales y de esta manera pues participan en mercados internacionales en tiempo real, ¿no? Algunas instituciones financieras globales como el FMI y el Banco Mundial son las propulsoras de la globalización financiera, o sea, son las que han dado
luz verde a que todos los países ingresen en esta globalización financiera para poder crecer también mutuamente y para que las economías también puedan crecer, ¿no? Algunas características que vamos a mencionar aquí que nos ofrecen los mercados internacionales, a diferencia de participar solo en un mercado nacional, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la diversidad de activos financieros que vamos a encontrar en un mercado internacional. Es decir, que, por ejemplo, en nuestro mercado nacional solo vamos a pillar acciones y bonos, ¿no? O pagarés, o sea, instrumentos o activos financieros mucho más básicos. En cambio, en otros mercados internacionales, pues entramos, por ejemplo, a un mercado internacional de divisas, a un mercado internacional de acciones, donde podemos adquirir acciones de países extranjeros, ¿no? A un mercado internacional de bonos de otras empresas, a una bolsa internacional de derivados, etcétera. Es decir, hay una diversidad de activos financieros que se pueden adquirir en estos tipos de mercados. Luego tenemos también la participación internacional de muchas instituciones que están fuera del país, por supuesto, y que participan en otros tipos de mercado financiero. Y por último, el riesgo cambiario, que ya habíamos hablado de este riesgo anteriormente, porque si yo participo en un mercado de divisas, ¿no?, internacional, donde estoy comprando otros tipos de divisas, por supuesto voy a estar expuesto, como dijimos antes, a un riesgo cambiario, ¿no? Es decir, estamos expuestos desde el momento que adquirimos un bono o una acción que no está en nuestra moneda, o sea, que no está en la moneda nacional de ese país. Entonces, por eso estamos expuestos siempre a un riesgo cambiario al adquirir este tipo de instrumento, ¿no? Bueno, aquí hay ejemplos de los mercados financieros internacionales, como dije, el mercado Forex, que es el mercado de las divisas, el mercado de capitales, ¿no? Pero ya hablando de un mercado internacional donde están participando muchos países del mundo, es decir, con distintos rubros en distintas empresas, y tenemos finalmente los mercados de derivados que son de manera internacional, es decir, es más, existen bolsas de derivados exclusivamente donde se negocian este tipo de instrumentos, ¿no? Algunos beneficios que genera la globalización financiera es efectivamente el mayor acceso al capital. Empresas y gobiernos tienen mayor fuentes de financiamiento, los inversores tenemos una mayor gama de dónde podemos colocar nuestros recursos, ¿no? Y obviamente a una tasa más segura, bueno, tomando otros tipos de riesgos, ¿no? Y quizás diversificando de la mejor manera. Luego tenemos la diversificación de los riesgos, como lo mencionaba, la diversificación de los riesgos tanto para los inversores que podemos colocar en distintos tipos de países o de instrumentos. Entonces, podemos generar una diversidad de carteras a nivel global, a nivel internacional. Entonces, no estamos expuestos a un solo tipo de riesgo, si bien asumimos diferentes tipos de riesgo, pero nuestra cartera está diversificada en distintos sectores. Entonces, esto hace que el riesgo asociado a un grupo de empresas o a un grupo de empresas que puede ser riesgosa, bueno, se minimice, ¿no? Y por último, la mejora también de la eficiencia en los mercados financieros, ¿no? Si yo compito contra otras empresas o con el fin de atraer nuevos inversores o compito por financiamiento, bueno, obviamente esto hace que los mercados sean mucho más eficientes, es decir, por eso es que las empresas que participan en bolsa son empresas competitivas, ¿no? Son empresas que abaratan costos, ¿no? Son empresas eficientes, ¿no? A ver, veamos qué más tenemos acá. Luego tenemos si bien tenemos beneficios, también tenemos asociados riesgos de la globalización financiera, ¿no? Algunos riesgos asociados, por supuesto, son la alta volatilidad y las crisis financieras que han generado, por supuesto, el depender de ciertos rubros, de ciertas economías, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hemos invertido en una empresa en Estados Unidos y esa empresa le va mal allá en ese país, por supuesto que estamos asumiendo un riesgo de esa crisis financiera que si bien puede o no afectarle también a nuestro país, indirectamente como inversores estamos expuestos también a ese tipo de crisis, ¿no es cierto? Dado que podemos generar pérdidas por ese tipo de instrumento que hemos adquirido.
La alta volatilidad, porque los precios obviamente en el tema de las acciones pueden bajar de un día a otro, ya y estamos expuestos a esa volatilidad en el precio de las acciones. Luego tenemos otro riesgo que es la desigualdad económica. Efectivamente, al globalizarse las economías, pues lo que hacen también es aumentar grandes desigualdades entre países, ¿no es cierto? Dado que cada país tiene una economía propia, ¿ya? Y bueno, pueden ser que los beneficios sean mutuos, pero también obviamente pueden ser, tienden a concentrarse obviamente los beneficios en economías más desarrolladas porque son los que pueden inyectar mayor capital, ¿no? Y por último, el riesgo soberano, también los países que dependen mucho de los flujos de capital internacionales, como por ejemplo Panamá o aquellos países. Se evalúa mucho el riesgo soberano porque hay una gran cantidad de inversión extranjera, muchísima inversión extranjera en ese país, ¿ya? También obviamente en otros países que exclusivamente se dedican a atraer, obviamente, como por ejemplo ciertos países de Centroamérica que atraen mucha inversión extranjera, ¿no? Y viven obviamente del turismo, viven de la prestación de hoteles de inversión extranjera, ¿no? Es decir, hay muchas zonas que su riesgo soberano justamente depende mucho de estos flujos de capital internacional. Entonces, si un grupo extranjero decide irse de ese país, obviamente el gobierno asume un impacto importante en problemas obviamente de deuda soberana en caso de que ese grupo obviamente haya comprado bonos gubernamentales o quiera vender obviamente ese tipo de instrumentos, ¿no? Luego tenemos, vamos a mencionar aquí dentro de esta unidad algunas tendencias futuras de los mercados financieros, dado que los mercados financieros van a estar en constantes cambios, ¿no? Si bien fue primero la globalización financiera, pues ahora se vienen muchas tendencias que ya están obviamente sucediendo, ¿no? Entonces, el futuro de estos mercados financieros, pues, se vislumbra con un escenario muy cambiante, ¿no? Impulsado por lo que se llama la evolución tecnológica, ¿no? Está impactando fuertemente en estos mercados, ¿no? Por supuesto, la globalización de todos los mercados, los nuevos instrumentos financieros que han aparecido, la sostenibilidad, obviamente, y los desafíos que ahora enfrentan ciertos países con el tema de la regulación. Aquí he mencionado o estoy mencionando las principales tendencias dentro de estos mercados financieros y las hemos clasificado de esta forma, por ejemplo, innovación tecnológica y digitalización. ¿Qué tendencias tenemos relacionadas al tema de innovación? Algunas llamadas innovación financiera, otras llamadas innovación tecnológica y digitalización. Por ejemplo, tenemos el sistema blockchain y las criptomonedas, que ya lo hemos hablado, inclusive desde nuestra primera unidad, lo hemos mencionado como un mercado financiero bastante nuevo, aunque no es que ha aparecido recién, sino que ya este mercado pues viene ya de hace más de 5 o 7 años atrás, inclusive, pero se le dice nuevo porque toma gran impulso recién en estos últimos 2, 3 años. Luego tenemos el impulso que ha causado la inteligencia artificial y la big data dentro de los mercados financieros, ¿no? También tenemos la automatización y lo que se conoce como el trading algorítmico, es otra tendencia muy importante dentro de los mercados financieros, ¿ya? Luego tenemos a lo que se ha denominado fuertemente las finanzas verdes o los productos sostenibles, como por ejemplo la emisión de bonos verdes, las certificaciones de algunas empresas con respecto a que son empresas que producen obviamente con poco daño a la naturaleza. Ese tipo de certificaciones a algunas empresas les da un plus, les da un plus de imagen y de eficiencia, obviamente, en sus propios costos. Luego tenemos la inversión basada en criterios ESG, ¿ya?
bueno, que más adelante vamos a explicar un poquito de eso. Luego tenemos a esto, a todas estas tendencias acompaña lo que se llama el proceso de regulación de muchos aspectos que todavía no están regulados, como por ejemplo la regulación de las fintech, que si bien ya hay fintech funcionando en muchos países del mundo, obviamente no hay una regulación específica o no hay una regulación incrustada dentro de las regulaciones financieras en cada país. Algunos sí, algunos otros no, pero evidentemente es un tema que sigue avanzando. Y lo que ha generado caos, obviamente, y muchas opiniones ha sido la regulación que han pretendido introducir ciertos países para el tema, por ejemplo, de las criptomonedas o las monedas digitales que muchos bancos centrales, por ejemplo, especialmente en Europa, quieren introducir, ¿no? Que si bien no lo han introducido con fuerza, los proyectos están obviamente predispuestos a impulsar obviamente las monedas digitales, ¿no? Y obviamente por otro lado a regular cada vez más el tema de las criptomonedas. Luego también tenemos el otro tipo de tendencia que, bueno, si bien es una tendencia que acompaña a muchas otras actividades, tendencias que hemos mencionado adelante, por ejemplo, si vamos a trabajar en un mundo más digitalizado, vamos a trabajar con tecnología blockchain, por ejemplo, obviamente esto va a cambiar los requerimientos laborales, desde tener habilidades tecnológicas, conocer ciertos lenguajes, ¿no?, de programación, manejar ciertas herramientas tecnológicas, prácticamente haciendo referencia también a la sostenibilidad de este tipo de instrumentos dentro de las empresas o la gobernanza, ¿no es cierto? También hablamos, otra tendencia que no es nueva, sino que ya existe, lo que se llama las DeFi, ¿no? Si bien no hay grandes volúmenes en estas DeFi, sobre todo obviamente en los proyectos más grandes, por ejemplo, como Bitcoin, ¿ya? Estas DeFi obviamente están siendo utilizadas por todos los mercados de las criptomonedas, ¿no? Si bien tiene un impacto muy potencial, si bien las DeFi son sistemas muy arriesgados, ¿ya? Pero pues han sido desarrolladas dentro de estos mercados de criptomonedas y tampoco se tiene dado que no se tiene una regulación del mercado de criptomonedas, tampoco se tiene, perdón, una regulación de estas DeFi. Y si la hay, pues es muy leve o los gobiernos todavía no han entrado en detalle a regular estos tipos de mecanismos. Y por último, algunos cambios geopolíticos y su impacto que tienen en los mercados financieros, como por ejemplo la desglobalización, ¿no es cierto? Y por último, algunas relocalizaciones de cadenas de suministros, como habrán visto ustedes o han escuchado algunas noticias de hace 2 años atrás, por ejemplo, de que ciertas empresas mundiales han tenido que relocalizar sus fábricas de producción o distribución y llevando, o sea, trasladando, mejor dicho, de un país a otro, donde obviamente las condiciones económicas puedan ser muy favorables, o mejor, o los impuestos más bajos, ¿no? Entonces, evidentemente, esto ha traído muchos cambios en este tipo de cadenas que han dejado de producir en ciertos países y han trasladado, obviamente, sus cadenas de suministros o sus fábricas de producción a otros tipos de mercados más atractivos donde se logre costos más baratos, ¿no? Entonces, con este tipo de tendencias son aspectos nuevos que están siendo introducidos dentro de los mercados financieros y que no podemos dejar de lado este tipo de tendencias. ¿Ya? Entonces, si bien para el día lunes tenemos el trabajo de investigación respecto al tema del proceso de emisión de bonos, ¿ya? Aquí vamos a lanzar otro trabajo de investigación para el viernes
25, ¿no? Para el viernes 25, y este trabajo de investigación para el día viernes 25, o sea, viernes de la próxima semana, va a ser justamente poder averiguar alguna de estas nuevas tendencias, de estas últimas láminas de la unidad número 4, ¿no? Es decir, comentar alguna noticia dentro de los mercados financieros, por supuesto, estas tendencias que se están dando, ¿ya? Podemos, siempre dando un ejemplo, es decir, por ejemplo, empresa o gobierno que haya incorporado las cripto, el blockchain, que haya utilizado la inteligencia artificial en sus productos, que haya utilizado obviamente automatización, digamos, ¿no? O haya emitido bonos verdes, etcétera. Entonces, este trabajo de investigación se asigna para el día viernes 25, o sea, para la próxima semana, y con esto obviamente estaríamos finalizando la unidad número 4 con este trabajo de investigación de las nuevas tendencias, ¿no? Aquí pueden escoger, ¿no? Pueden escoger alguna de estas tendencias, ¿ya? Lo único que les pido es que no tomemos en cuenta la tendencia de transformación del mercado laboral financiero, porque evidentemente de hecho es una tendencia que va de la mano con otras tendencias, ¿no? Entonces, es lo único que quizás no vamos a encontrar demasiado o lo vamos a encontrar demasiado genérico. Lo demás sí podemos dar ejemplos de empresas que hayan obviamente que hayan incursionado, por ejemplo, en DeFi, que hayan trabajado con FinTech o estén trabajando con las FinTech, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí queda libre la investigación respecto a cualquiera de estas tendencias que están en estas últimas dos láminas, ¿ya? Entonces, perdón, a ver, no. Listen no está compartiendo pantalla Perdón. y dicen algunos compañeros que tienen falla en su internet, si le podría aceptar. Ya que no se escucha bien. No, sino que algunos están en sala de espera, tuvieron problemas de internet. Dice. Ya, sí, correcto. Sí, tengo aquí uno, ya. Ok. Bien, bueno, perdón. Como mencionaba hace rato, ya. Ok, estas dos últimas láminas están en su material, ¿no? Como mencionaba, el trabajo de investigación del viernes 25 de octubre, hay dos trabajos de investigación, uno que se va a presentar el lunes, que es el proceso de emisión de bonos o acciones, ya expliqué ya en el grupo, y el día viernes 25 vamos a presentar otro trabajo de investigación que está concentrado en que ustedes escojan alguna de estas tendencias, ¿no? Y se enfoquen a averiguar qué empresas o gobiernos estarían participando ya con este tipo de tecnología o con este tipo de bonos o con este tipo por ejemplo, si quieren hablar del tema de las fintech o regulación de las fintech, ¿no? O de las criptos, etcétera, algún país que ya haya introducido la regulación, por ejemplo, de las monedas digitales, ¿no? Algún banco central que esté elaborando la regulación, etcétera. Entonces, o de las DeFi, ¿no? Entonces, lo único es no tomar en cuenta la tendencia de transformación del mercado laboral financiero porque es muy genérica, ¿no? Y va casada, obviamente, a otros tipos de tendencias, ¿no? Entonces, de aquí, de estas últimas dos láminas, pueden tomar cualquiera de estas tendencias y hacer su investigación respecto a empresas o gobiernos que estén usando o que hayan participado en este tipo de tendencia, ¿ya? De eso se trata el trabajo de investigación del día viernes, del próximo viernes, ¿ya? El viernes 25, ¿ya? Y con esto obviamente estaríamos finalizando la unidad número 4, ¿ya? ¿Alguna pregunta, dudas, jóvenes, hasta aquí? No sé, ¿se No, entendió el trabajo de investigación del día lunes? ¿puede volver a explicarlo, licenciada, por favor?
¿Cuál? ¿El del día lunes o el del viernes? Del día lunes. El de lunes. Ya, el del lunes, señores, primero tienen que leer las láminas del proceso de emisión de bonos y acciones, ¿no? Es lo que hemos explicado el día de hoy, ¿ya? Y en el grupo había descrito el trabajo que es investigar una empresa, ¿ya? Que haya emitido ya sea bonos o que haya emitido acciones, ¿no? Entonces, ustedes tienen que hablar de esa empresa, bueno, cuál es su actividad, ¿no es cierto? O rubro, y evidentemente describir cómo ha realizado el proceso de emisión. Por ejemplo, digamos, puedo decir, tal empresa en Europa ha emitido bonos en el 2023 o este año ha emitido bonos por un monto de, yo qué sé, 50 millones de euros. Cada bono tenía una tasa cupón de tanto, o se podían comprar, yo qué sé, de a 500.000 euros, ¿no? La tasa de rendimiento era tal cosa, ¿no? Entonces el proceso se hizo de la siguiente manera, así bien resumido. La empresa contrató al banco de inversión tal o X, ¿no es cierto? Para poder hacer la emisión. Efectivamente se obtuvo la autorización de tal ente regulador, etcétera. Entonces, en breves minutos ustedes van a explicar cómo fue el proceso, ¿no? O sea, de qué se trata la empresa, el volumen que emitió, el precio quizás, ¿no? Si fue acciones, cuál es el precio de las acciones que se publicaron, ¿no? Y evidentemente explican el proceso de emisión, ya sea de acciones o de bonos. En eso consiste el trabajo. Puede ser empresa de cualquier parte del mundo, porque obviamente así tenemos mucho más opciones, ¿no? Está bien, Licen, gracias. ¿Está más claro? Sí, licenciada, está más clara. Sí, licenciada, gracias. Ya, ese trabajo obviamente lo pueden presentar el día lunes, ¿no? Entonces, el día de hoy estoy otorgando otro trabajo de investigación que en realidad es para el día viernes, ¿no? De la próxima semana. Y bueno, este ya es un poco más libre porque de las últimas dos láminas de la unidad número 4, tendencias de los mercados financieros, ustedes pueden escoger algún tópico de esas tendencias e investigar empresa, banco que esté participando con esa tendencia, ¿no? Y bueno, pueden comentar, digamos, ¿no? De qué se trata, ¿no? O qué empresa, de qué manera está participando, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, el tema de blockchain, por ejemplo, es un mecanismo que muchos bancos, muchos bancos dentro del sistema financiero de otros países están investigando la incorporación a sus sistemas de pagos para que puedan ser más confiables, ¿no? Entonces ahí hay uno de los bancos que más ha invertido, por ejemplo, hablando solamente de Sudamérica, hay ciertos bancos colombianos que están llevando ahí todo un trabajo de inversión, ¿no? Para poder implementar este tipo de sistemas que los ayuden a ser altamente confiables los datos que manejan, ¿no? Entonces, como ejemplo, digamos, ¿no? Entonces, tomando como un ejemplo el mecanismo de blockchain, digamos, ¿no? Aplicado a los mercados financieros, en este caso viendo cómo un banco dentro del sistema financiero están tratando de incorporar este mecanismo a sus sistemas de pago, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo yo puedo investigar y bueno, pues tomo un tópico y lo investigo, ¿no? Ese trabajo se podrá presentar el día viernes, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta más? No, Licen. Esteban está con ganas Bueno, de todas formas, voy a escribir también en el grupo acerca de este trabajo
que podrá ser presentado el viernes, ¿ya? Como ejemplos, ¿no? Y bueno, con este material estaríamos concluyendo, con estos trabajos de investigación estaríamos concluyendo nuestra unidad número 4, ¿ya? El día lunes, jóvenes, si aún la universidad sigue en las mismas condiciones, estaríamos pasando obviamente las clases virtuales, ¿no? Y bueno, pues ahí van a poder presentar sus trabajos de investigación, ¿no? Así que, bueno, mientras tanto vamos a tomar ese plan B del día lunes, pasar virtual si las condiciones se siguen manteniendo de esta forma, ¿ya? Si no, por supuesto, volvemos a las clases presenciales el día lunes, ¿no? Si es que las medidas se levantan el mismo día y se puede retornar a las clases, bueno, pues estaríamos en clases presenciales. Caso contrario, lo mismo, el día lunes yo enviaría el enlace para nuestras clases de forma virtual.